por la bendición y la oportunidad que el Señor nos sigue dando de poder alabar y exaltar su nombre. Vamos a continuar con nuestro estudio de los reyes y seguimos en esta cuarta parte de las muchas que habrán de ser acerca de David. La lámina, si quieren ponerla por favor, dulce cantor de Israel. Y hablando de ese dulce cantor de Israel, decíamos que es el autor de 73 de los 150 salmos. Y es interesante porque en los libros de los salmos decíamos que él puede manifestar diferentes estados, diferentes situaciones que él ha ido viviendo, que va experimentando desde su juventud hasta los años de su ancianidad. Cada una de las experiencias es plasmada en la escritura, pero no es la biografía, sino que deja toda una enseñanza dentro de la palabra, porque también hay siempre ese exaltar a Dios en todas las cosas. Los aciertos son de Dios. Los fracasos son del hombre. Y entonces es interesante todo esto que él escribe. Creo que es uno de los 3 mayores escritores de la Biblia. Moisés escribe los primeros 5, ¿verdad? Del Pentateuco que nosotros conocemos, Pentateuco. Y por ahí tenemos a Pablo escribiendo varias de las epístolas del Nuevo Testamento. Pero David escribe esos 73 salmos que si los ponemos en un orden, ¿verdad? Y los recopilamos, pues también es amplia la enseñanza que él nos da. Vamos a partir desde el punto donde David tenía, algunos dicen que una lira, otros que una arpa, que otros que una cítara. Lo cierto es que la mayoría termina diciendo que era una cítara, pero bueno, David era hijo de Isaí. Isaí era un rico agricultor, un hombre muy rico de su tiempo. Y esto es interesante que lo veamos, porque de repente vemos a este David quizás como el benemérito de las Américas, un humilde pastorcito con unas cuantas ovejas. Y no es así, no es así. Segunda, por favor. Bueno, la arpa o cítara, ¿verdad? Tenía de 3 a 12 cuerdas. Hay diferentes, se han encontrado a través de los tiempos, ¿verdad? Sobre todo por ahí del año 1000 antes de Cristo, se encontraron varios instrumentos y lo cierto que este instrumento, el arpa o la lira, ¿verdad? Que se dedicaba a ejecutar David, era un instrumento musical que hasta la fecha no sabemos realmente cómo sonaba. Lo que sí sabemos, ¿verdad? Cómo era físicamente. Dice, pues se han encontrado, decía yo, varios modelos en algunas ciudades del Oriente Medio. Bueno, este instrumento, cualquiera que haya sido de los 3, era muy caro. Por eso es interesante que nosotros podamos ver que no era un humilde pastorcito, ¿verdad? De una familia, porque el instrumento que él tañía y que él tenía era un instrumento muy caro, que solamente lo usaban, ¿verdad? Mayormente, pues personas económicamente ricas, económicamente poderosas. Por esa razón, se cree que David provenía de una familia económicamente sólida. Y entonces en este sentido es importante que nosotros corrijamos, ¿verdad? Nuestra imagen tradicional, esta visualización que tenemos de David con un pastorcito pobre, humilde. Él venía de una familia, ¿verdad?, de grandes recursos, no de una familia sin ellos. Y lo podemos ver a través de los diferentes textos que vamos viendo y que vamos viendo dentro de la Escritura, que si nosotros ponemos atención,
nos vamos a dar cuenta que esto era de esa manera. La historia se ha encargado de alguna manera, ¿verdad? A veces de poner esa tipo figura, tipo Hollywood, ¿verdad? Para que se contraste, para que resalte un poco más. Lo cierto es que no requiere la escritura de un maquillaje, una situación, sino que nos permita de alguna forma ver esto claramente. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y entonces también vamos a ver algo que había quedado pendiente en cuanto al aspecto, ¿verdad? Que tenía que ver con que era de alguna manera valiente y vigoroso. Esto lo pudimos leer en el versículo 18, ¿verdad? Que cuando se dan las 7 características de él, pues habíamos mencionado que hoy veíamos este aspecto. Bueno, muchas veces se ha interpretado, ¿verdad? Desde una perspectiva militar este aspecto, y entonces todo el mundo piensa, bueno, ¿cómo que era militar? ¿Cómo que era guerrero? Contrastado con la siguiente frase o el siguiente atributo que se dice, ¿verdad? Bueno, cuando nosotros podemos ver la escritura en una mejor comprensión de esta expresión, vamos a poder ver, se nos va a poder revelar que se trata más bien de una afirmación que tiene que ver con una posición social. Esta misma frase nosotros vamos a poder verla allí en este mismo libro de Samuel, en el capítulo 9, versículo 1, que ya leímos, acerca del papá de Saúl. Y este papá de Saúl no era militar. Dice la escritura de la siguiente manera, ¿verdad? Que había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abdiel. Y nosotros seguimos leyendo y en el versículo 2 dice, padre de Saúl. Ya no me meto mucho, pero esto es interesante, que se les daba ese estatus, ¿verdad? De valiente, vigoroso, ¿verdad? Poderoso, guerrero, en fin. En esta sociedad que de alguna manera nosotros podemos ver, pues no había un sistema bancario, no estaba desarrollado todo ese aspecto todavía, tampoco las riquezas se medían en términos de dinero, sino esto se hacía a través de las tierras, ¿verdad? Y los ganados que tenían. Una persona que era rica, que era poderosa, se le decía que era valiente y vigorosa. Era precisamente la que poseía animales, que por ejemplo, como en el caso de Isaí, eran entre otros animales las ovejas. Y nosotros podemos ver en ese contexto cómo cuando más adelante él tiene que ir a atender una tarea de parte de su padre para saber cómo están sus hermanos, entonces vamos a ver que hay más gente con él. Por eso lo podían ver, por eso de alguna manera se podía dar testimonio de cuáles eran sus virtudes, sus características, porque le van a hacer la recriminación de que dónde ha dejado esas pocas ovejas por la situación que se está viviendo también, algo que es muy interesante también poder leer cuál era la situación que prevalecía alrededor, ¿verdad? Que es algo que normalmente sucede en todas partes, cuando de alguna manera empieza a haber hacinamientos, cuando empieza a llegar mucha gente. La mayor parte de la gente que vive hoy en la Ciudad de México no es de la Ciudad de México. Bueno, hoy muchos de nosotros ya sí, pero por lo regular nuestros padres y nuestros abuelos vinieron de fuera. Y se quedaron. Porque de alguna manera la forma que se daba en cuanto a poder vivir, en cuanto a poder encontrar trabajo, en cuanto a alimento,
daba una oportunidad mejor que la que había en ciudades. Entonces, si alguno pregunta de dónde era su abuelo, de dónde era su abuela, pues curiosamente vamos a ver que ninguno era de la Ciudad de México. Todos llegaron, ¿verdad? Todos llegaron, todos son extranjeros. Bueno, hablábamos entonces pues que en este caso, ¿verdad? También se daba tal situación en cuanto a los animales y a las ovejas. Siguiente, por favor. Bueno, entonces la posición que de alguna manera social y económica de David se manifestaba precisamente en estas historias que se incluyen en el libro de Ruth. ¿Cuál era su situación económica? Bueno, de acuerdo con las escrituras, nosotros encontramos que el bisabuelo, Boz, ¿verdad?, de David, su bisabuelo, era un hombre muy rico. Dice Ruth capítulo 4, versículos 21 y 22, que ahí están en pantalla para ahorrar un poco de tiempo. Dice, Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Boz era un hombre muy rico, como nosotros podemos recordar, y está de alguna manera descrito como una persona próspera, una persona económicamente fuerte. Vuelvo nuevamente a Ruth, capítulo 2, versículo 1. Dice, tenía Noemí, ¿verdad?, que era la suegra. Recordemos que precisamente Ruth era viuda, sus hijos habían muerto y ella había regresado. Que por cierto decía, ya no me llamen Noemí, llámeme Mara, ¿no? Amarga, ¿verdad?, amargura por todo lo que había pasado. Muere el esposo, mueren los hijos y regresa. Bueno, Noemí, dice, tenía un pariente de su marido, hombre rico, de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boz. Para que nosotros vayamos entendiendo precisamente la posición en cuanto al aspecto económico y social que había alrededor de David. Y por eso él podía tener una arpa, por eso él podía tener un instrumento tan caro. Hasta hace pocos años, pues era muy difícil que alguien tuviera, por ejemplo, un piano en su casa. Hoy cualquiera tiene un teclado. Cualquiera. Son tan baratos que, bueno, aún en Estados Unidos, después de cualquier cosita, los tiran y se los echan a la basura. Si uno va a las casas de compras de instrumentos, son baratísimos. Todo lo que tiene que ver con instrumentos, con aparatos eléctricos, con electrónicos, con micrófonos, con todo esto, prácticamente son regalados, ¿verdad? Daban 3 micrófonos, hace algún tiempo decía 3 micrófonos de primera calidad por $100. Estoy hablando de cuando el dólar estaba como a 15, 13 pesos, algo así, ¿verdad? Porque pregunté a alguien que iba mucho a Houston y entonces me dijo, pues sí, más o menos, 3 buenos micrófonos con todo casi seminuevos, yo creo que $100, que él seguido traía, ¿verdad? Bueno, sigue trayendo seguido teclados y cosas para su iglesia. Muy bien. Bueno, entonces esto nos da en un momento dado, ¿no?, a poder entender, ¿verdad?, cómo usa esta referencia en cuanto a David para describir a una persona con experiencia también militar que vamos a ver. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos otra expresión que de ahí se dice hombre de guerra, que el texto bíblico utiliza en referencia a David y describe a una persona como una persona que tiene experiencia militar. Es una manera de poner precisamente en relieve las capacidades bélicas o de alguna manera los triunfos de algún guerrero.
hombre de guerra. Esta forma de presentar a David, ¿verdad?, al comienzo mismo de esta historia, ¿verdad?, de su carrera, de su ministerio, contrasta con la imagen ideal que se tiene de este joven pastorcito que llega al campo de batalla, donde los israelitas vemos que están en guerra contra los tremendos filisteos y su combatiente más famoso, el gigante Goliat. Decía que es interesante muchos aspectos que nosotros podamos ver. Este enemigo fiero, este enemigo poderoso que Dios ha usado para darle una lección al pueblo de Israel, cada que ellos han dejado y se han apartado, ¿verdad?, es un enemigo que no debió haber vivido cuando el Señor les dio la orden de que los destruyeran. Pero dijeron, no, pobrecitos, ¿qué nos pueden hacer? Mejor que nos sirvan, ¿verdad? Y después, bueno, se convirtió en eso. Creo que es algo semejante a lo que nos ocurre si nosotros en un momento dado decimos, ay, un pecadito de esos, ¿qué puede pasar? Hay pequeños pecaditos, ¿quién no? Y se convierte en todo ¿verdad?, en todo un monstruo que después nos destruye. Por eso es importante cuando el Señor nos da la orden de destruir todo, pues es tiempo de destruir. Bueno, hablábamos entonces contra este famoso gigante Goliat, que es el que nos sigue más adelante. Siguiente, por favor. David no tenía experiencia bélica previa cuando nosotros lo vemos en este capítulo. Inclusive, entre las referencias que se hacen, decía, a esta batalla contra este coloso filisteo que ya veremos, 58 versículos, creo que nos alcanzaría como para 6 meses, más o menos, de muchos detalles, que se hacen precisamente en esta batalla contra el coloso filisteo, ¿verdad? Indican que David no estaba acostumbrado a la armadura de un guerrero. ¿Sí? Esta armadura pertenecía originalmente a Saúl. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 38 y 39 que tenemos ahí en pantalla, dice, luego hizo Saúl, ¿sí?, que vistiera a David con la misma ropa que él usaba, la ropa del rey Saúl. Recuerden que el rey era el que debía encabezar las batallas. Bueno, dice, sigo leyendo, y que le pusieron un casco de bronce, para que vayan calculando el peso. Un casco de bronce en la cabeza y lo cubrieran con una coraza. Versículo 39. Finalmente en David se colocó la espada al cinto sobre su ropa y trató de andar así, porque no estaba acostumbrado, dice la Escritura, a todo aquello. Pero enseguida le dijo a Saúl, no puedo andar con esto encima porque no estoy acostumbrado. Por lo tanto, no era guerrero. Decía que era un estatus que se daba también en un momento dado, haciendo alusión a los poderosos, a ello. Entonces se quitó todo aquello que le habían puesto, todo aquello que le habían dado. Creo que queda claro entonces en un momento dado que tenía que ver con un estatus, el decir vigoroso, el decir fuerte, el decir guerrero, era la forma de reconocer a alguien que era una persona. Hoy les decimos magnates, inclusive hoy se usa mucho la palabra fifí, ¿verdad?, para personas que están muy encomiados en cierta posición. Bueno,
Siguiente, por favor. Lo cierto es que la Biblia no indica cómo David adquirió esa experiencia. Toda esa experiencia militar que después se va a mostrar, no se sabe. Los estudiosos, los teólogos se han quebrado la cabeza diciendo, bueno, ¿en qué momento, verdad? Todas estas características de guerrero, de militar, se dieron en él. ¿En qué momento? ¿Cuál fue? ¿Verdad? Dicen ellos, para que pues esto fuera importante. Y ahí le puse entre paréntesis para nosotros, aunque nosotros lo advertimos. ¿Y lo advertimos en qué momento? Dice 2 Corintios 3, 4 y 5, que está en la pantalla abajo, de la versión Dios habla hoy, confiados en Dios por medio de Cristo. Estamos seguros de esto. No es que nosotros mismos estemos capacitados para considerar algo como nuestro. Al contrario, todo lo que podemos hacer viene de, ya que no nos guste, todo lo que somos, todo lo que tenemos, viene de Dios. Bueno, ni el 10% viene de nosotros. Todo, dice, y todo viene de Dios. Recuerdan que hace algún tiempo la gente decía, para afirmar algo, decía, ¿tan seguro que esta boca es mía? Pues tan seguro hoy que esta boca no es mía. ¿Verdad? Es de Dios. Amén. Nada es nuestro, ni nosotros nos pertenecemos, porque es el templo de Dios. Pertenece a Dios. Por eso dice, y que leímos en el pasado estudio, pues que si alguien atenta, destruye el templo, Dios lo destruirá o tratará con él, ¿verdad? Acerca de este templo. Por eso es interesante. Marcos capítulo 10, versículo 27 nos dice que, entre las varias veces que se usa, pues que no, para Dios lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Simplemente nosotros podemos ver el testimonio hoy, y lo seguiremos viendo, de personas que hoy se convierten al Señor y mañana prácticamente ya tienen toda la Biblia de memoria. Sí, porque hay un propósito de parte de Dios. Personas que hoy estaban sumidos en una situación de pecado, de tremenda, ¿verdad?, condenación futura, y de repente Dios los ha usado como grandes paladines, como grandes evangelistas, como gente que ha repercutido para avivamientos. Algunos pasan años estudiando y haciendo cosas para llegar a ser o tener, pero otros, pues simplemente Dios en un momento dado lo hace. Nos ha pasado y nos sigue pasando y nos seguirá pasando que de repente dice uno, ¿cómo es posible si yo este pasaje lo he leído por años y no había visto esto que es tan claro? Y que este o esta hermana que consideramos menos capaz lo descubre. Y esta es una de las riquezas que de alguna manera David deja a través de estos 73 salmos, porque son pequeñas señales que nos van a ir llevando a otros puntos interesantes para poder conocer al Padre. Prácticamente necesitamos reconocer que nosotros no conocemos al Padre,
Algunos pretenden o dicen conocer al Padre porque oran mucho. Y a veces de repente decimos, bueno, ¿y en qué se ha traducido todo eso? No que sea malo, pero dicen, ¿qué se ha traducido? Bueno, ¿cuántas personas conocemos que cada año leen la Biblia completa? Y luego uno les pregunta, ¿y qué te ha parecido esto? No, pues la verdad ni me acuerdo. Pero ya es la 10ª vez que leo la Biblia completita. Bueno, esta es una de las características que nosotros vamos a encontrar a través de David y a través de algunas cosas que la Escritura va dejando. Confiados en Dios, dice entonces, y debemos considerar algo, que nada es nuestro, que todo lo que podemos hacer viene de Dios. Y eso nos da descanso. Porque no puedo dar lo que no tengo. Y sí puedo en un momento dado, pues, buscar que lo que tengo, darlo todo. Siguiente, por favor. En el segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 19. Ay, es primero de Samuel, yo me equivoqué. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, continuó con el pasaje, hoy termino, prometo, este pasaje, ¿verdad? Este capítulo 16, diciendo, envíame a David, tu hijo, al que está con las ovejas. Le dijeron todo y sabía dónde estaba, ¿verdad? Bueno, y entonces dice este versículo 20, ¿verdad? Que tomó entonces Isaí un asno, un burro que nosotros conocemos, cargado de pan, para que vean que económicamente eran fuertes. ¿De dónde iba a agarrar este varón? Todo esto para ofrecerlo como una ofrenda, un obsequio al rey. Rápidamente, ¿verdad? Dice que tomó un asno, cargado de pan, una vasija, ya la versión Dios habla hoy dice un barril de vino y un cabrito. Algo sencillo, ¿verdad? Rápido. A ver, traigan. Váyanse, ¿no? Y lo envía a Saúl por medio de David, su hijo. Lo había enviado, pero no lo enviaba vacío, porque había ese reconocimiento por el rey. Y entonces es interesante, algo que de alguna forma nos va dando la Escritura y nos va dejando ver. Siguiente, por favor. Versículo 21 de primer libro de Samuel, versículo 16. Sigo ahí. Versículo 21, perdón, capítulo 16. Y viendo David a Saúl, estuvo delante de él y él le amó mucho. Así somos los seres humanos, ¿verdad? Así es la naturaleza humana. Amamos, dice el Señor, a los que nos aman. Ay, amamos más a los que nos dan. Al que no nos da, pues sí lo amamos, pero... Y le hizo su paje de armas, y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Gracia nos dé Dios, y vuelvo a ello. No son capacidades. Inclusive en el mundo dicen que la suerte de la fea, pero tiene que ver con otra cosa, ¿verdad? Gracia les da Dios. Gracia. Donde quiera que se paran, bueno, la gente los rodea. Por eso desde el principio decíamos que David era una persona fácil de amar, donde se paraba todo el mundo lo amaba. Era agradable. Más o menos como hacía algunos aquí. Ya no dijeron amén, pero está bien. ¿Sí? Y esto era porque la gracia de Dios estaba
con Él. Y por lo tanto, estando la gracia con Él, de Dios, también lo estaba, ¿verdad? Esa gracia con los hombres. Pues, ¿qué tiene que...? No tienen, pero es que, pues sí, la gracia de Dios. Claro, el comparativo es muy interesante porque David es donde Dios va a traer una genealogía para formar, para tomar carne y para que sea un reino eterno, que algo más adelante vamos a poder ir viendo, pues viene ahí Jesús también, ¿verdad? Esa sombra, David, de lo que había de venir, que es Jesús. Y recordamos que en el templo, después de que estaban buscando al niño, ¿verdad?, que habían ido a adorar a Jerusalén, van de regreso hacia Nazaret, no lo encuentran y entonces regresan porque pues primero pensaban que estaba con algunos de los parientes porque son tantos los que iban a la fiesta que eran peregrinaciones grandes, no me imagino así como la basílica hoy, ¿no? O más grandes, creo que más grande porque se habla de varios millones. Y entonces era interesante porque finalmente, pues al no encontrarlo, se regresan y lo encuentran en el templo. Y lo encuentran preguntándoles, haciendo preguntas allí a los doctores de la ley, a los maestros, ¿verdad? Y los tiene asombrados, porque las preguntas tienen que ver con eso, con Dios. Bueno, al reclamo, él dice, no saben qué, o sea, por otra, quizás parafraseándolo, ustedes saben que yo vengo a lo que vengo, que me conviene estar en los negocios de mi padre, en los asuntos que tienen que ver con él y que tengo que aprender. Y entonces termina el pasaje diciendo de Lucas, capítulo 2, versículo 52, dice, y Jesús crecía en sabiduría, o sea, en conocimiento y en estatura, como toda persona normal, como cualquiera, y en gracia para con Dios y los hombres. Sin duda en Nazaret tenía mucho trabajo, era una persona muy amada, muy querida entre el pueblo. Siguiente, y casi estamos terminando. Versículo 23, siguiente diapositiva ya, versículo 23. Bueno, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. Bueno, aquí no dice que cantaba, pero sí dice que tocaba con su mano y simplemente la música. La música siempre ha tenido eso. Sabemos que la música está creada desde Jobal, y ya no me metí para allá porque si no nos íbamos a tardar un poco más, pero es interesante, la música siempre ha tenido eso. Bueno, se dice que la música calma a las fieras. Por ahí hay un oratorio muy interesante de David, está precioso, dura 1 hora y fracción, ya no me metí tampoco en eso, hay como 3 obras maestras preciosas, ¿verdad? Cantadas, que luego digo, no, y yo decía que cantaba, pero bueno, qué bueno que Dios se agrada de los corazones, y eso es lo bueno, ¿verdad? Que eso sí podemos dar lo mejor. Y entonces, bueno, decía, él tocaba, y entonces la música se traducía en que él se sentía mejor. Va a ser por un tiempo, porque es interesante por ahí que vamos a ver que de repente desaparece David, se regresa a las ovejas. No se va a quedar con David siempre, con Saúl. Después de todo lo que va a pasar y algunas cosas, él va a regresar, porque hay un brinco muy interesante que ahí en la Escritura, a propósito, nos deja, pero que sí podemos indagar algunos de los aspectos que hay. Porque si ustedes recuerdan cuando el Padre, que en el siguiente capítulo va a mandar por él, ya otra vez David está con las ovejas. Así como después de ser ungido por Samuel, se fue y regresó a sus ovejas. Después de un tiempo también se queda Saúl y David se va nuevamente a cuidar sus ovejas.
Versículo 7 dice del capítulo 16, algo que quiero que recordemos y que es parte del preámbulo para el siguiente capítulo. Pero el Señor le dijo, es la versión Dios habla hoy, si usted tiene su versión 60 puede verla ahí, versículo 7, capítulo 16 del primer libro de Samuel. Pero el Señor le dijo, no te fijes en su apariencia ni en su elevada estatura, pues yo lo he rechazado. Hablando del momento en que van a escoger al siguiente rey y que llega el primer hermano, Eliab, el más grande. No se trata de lo que el hombre ve, pues el hombre se fija en las apariencias. Pero yo me fijo ¿en qué? En el corazón. Y decíamos, Dios ve nuestro corazón, Dios conoce, pero no el de ahorita. Conoce nuestro corazón. El problema no es llegar a ser rey. El problema es mantenerse humilde siendo rey. Porque a medida que pasan los años se vuelve más difícil. A medida que pasa el tiempo nosotros pensamos que de alguna manera tiene que ver como con lo secular, que ya tengo base, que ya tengo derecho de antigüedad, que ya es mío. Dios ve el corazón. Siguiente y última. Para el capítulo siguiente hay algo que es interesante que yo quiero que vayamos considerando, que prácticamente yo me voy a quedar al puro principio del 17, ya seguirá Pastor Edgar con lo siguiente, pero es interesante cuando David y el gigante Goliat se van a enfrentar. Pregunta, ¿Dios qué ve? El corazón. Ahora que David va a tener esta confrontación, esta situación con este gigante, ¿David qué ve? Porque David es un hombre conforme al corazón de Dios. Y David tiene un corazón, ¿sí? Conforma con esa imagen. ¿Qué está viendo el pueblo, los guerreros, cuando ven a Goliat que sale constantemente? ¿Qué ve Saúl cuando ve a este hombre? Y este muchachito, conforme al corazón de Dios, ¿qué ve? ¿Qué ve conforme ese corazón que Dios le ha dado? Regrésame a la anterior, por favor. A la anterior. No se trata de lo que el hombre ve, pues el hombre se fija en las apariencias. Pero yo me fijo en el corazón. Y un hombre que tiene el corazón de Dios ve las cosas desde la perspectiva de Dios. A través de algunas de las frases que vamos a encontrar en este capítulo, vamos a poder ser grandemente bendecidos al saber que este muchachito no ve los problemas, no ve al gigante, no ve su lanza que a propósito se nos dice, ¿verdad? No ve todo aquello que hay alrededor de él y de que está vestido. No ve a la estatura, sino él ve a Dios. Y él se va a enfrentar por lo que él ha expresado de Dios, del ejército del Dios Todopoderoso. Y entonces él no ve a un gigante, sino ve a un hombre que ha retado a Dios. Y Dios espera que cada uno de nosotros tenga ese corazón de situaciones que enfrentamos cada día,
tengamos ese corazón de parte de Dios y veamos las cosas desde la perspectiva del corazón de Dios. Porque ese es nuestro problema. Somos tan sentimentales. Escuchaba el martes a la hermana Rocío decir, híjole, qué trabajo cuesta. Bueno, eso es lo que estorba tanto a nuestra vida espiritual y a que Dios nos use grandemente. Que tenemos que ver como Dios ve las cosas, no como nosotros. Guardamos apariencias, protegemos situaciones. Porque ¿qué van a pensar de mí? ¿O quién se creen que soy? En cambio, cuando nosotros podemos ver a Dios y Dios es nuestro motivo, simplemente, una, no nos quedamos amargados y dos, podemos seguir adelante. Porque ahí comenzarán muchas de las situaciones fuertes que habrá de ver. Porque después de un aparente triunfo, donde Él seguirá siendo el mismo, la gente se va a encargar y sabemos que Dios detrás de ello, de llevarlo. Y ese hombre que amaba tanto a este jovencito, va a odiarlo de tal manera que va a querer matarlo. Y doy gracias a Dios, con esto termino, porque muchos dicen, yo no me voy a morir, sino cuando Dios así lo decida. No es valentonada, simplemente es afirmar, porque tampoco andamos buscando, sino simplemente es afirmar su tiempo y su momento. Amén. De acuerdo al pastor.